Dios es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Gálatas, capítulo 5. Su versículo 25 es un texto bastante corto, pero muy poderoso. Gálatas capítulo 5, su versículo 25. Sean todos muy bendecidos. Les saludamos desde acá a todos ustedes, y también saludamos a aquellas personas que nos dan seguimiento a través de las diferentes plataformas o redes sociales. Son bendecidos y enriquecidos en el Señor. Amén. Y le doy gracias a Dios porque nos permite llegar a sus hogares, llegar a sus vidas a través de la palabra. Una palabra de restauración que Dios ha puesto en nuestros labios en estos últimos tiempos. Gálatas capítulo 5, versículo 25. La palabra de Dios dice, en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dígalo conmigo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Durante todos estos domingos hemos estado a bien compartir con ustedes una serie que yo sé que está siendo de mucha bendición, de aprendizaje y de restauración para el pueblo de Dios. Y esa serie que hemos estado compartiendo lleva como tema sujetos a un sistema de vida superior. Y el domingo pasado estuvimos compartiendo con todos vosotros la enseñanza número 8, y hoy vamos a compartir la enseñanza número 9. Muchas personas están dándole seguimiento a esta enseñanza, ya que hemos procurado hablarle no solo a la iglesia local, sino al pueblo de Dios en sentido general, dada la situación en la que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Porque yo no sé usted, pero yo espero en cualquier momento el retorno de Jesucristo. En cualquier momento Jesucristo viene por su pueblo. Y estas palabras que Dios ha puesto en nuestros labios, estas enseñanzas, vienen con el propósito de restaurar, ¿verdad? De restaurar al pueblo de Dios. Es una palabra balanceada, es una palabra equilibrada, y es una palabra que Dios ha puesto en mi espíritu, y estoy compartiendo con todos ustedes lo que Dios ha puesto en mi espíritu. A veces le resulta a uno un poquito difícil compartir lo que uno recibe en el espíritu. Mira por qué: porque no es tan sencillo, porque la palabra misma dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. El hombre que apela al razonamiento, al intelecto humano, no puede entender las cosas que son de Dios. Y usted sabe que cuando uno predica un mensaje como este, son muchas las personas que tienen acceso a esta palabra, y no todo el mundo entiende la palabra en el espíritu, porque las cosas espirituales se analizan espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo hablaba de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Y esta palabra resulta muy fuerte para algunos, pero para otros resulta una gran bendición, ya que le endereza si está torcido, ya que le restaura si está caído, porque es una palabra que viene para edificar el pueblo de Dios. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la comunicación espiritual, y estuvimos compartiendo con ustedes un ejemplo clásico que se da en las parejas matrimoniales cuando están atravesando por situaciones difíciles. Y le explicamos el domingo pasado que muchas veces cuando hay conflicto en una pareja, esos conflictos la pareja trata de resolverlo hablando, conversando naturalmente,
Y según la experiencia que hemos tenido aconsejando a tantas parejas, hay cosas que no se resuelven en el plano natural. Hay cosas que no se resuelven con terapia. No es que estoy en contra de la terapia. Todo lo contrario, nosotros aquí invitamos a psicólogos muchas veces, invitamos a psiquiatras, a personas que tienen una preparación en el comportamiento humano. Pero todo lo humano tiene sus limitaciones. Diga conmigo, todo lo natural, todo lo humano tiene sus limitaciones. Pero no es que la terapia no funciona, no es que la consejería no funciona, eso funciona. Pero hay veces que el problema va más allá de lo natural. A veces la raíz de esa crisis matrimonial es espiritual. Y uno resuelve esos conflictos desde ese mismo ámbito, desde el ámbito espiritual. Por eso la oración es espiritual. Y por eso Jesús habló de ponerse de acuerdo antes de presentar la ofrenda. Y aunque aquí no se circunscribe a la pareja o al matrimonio, sino en sentido general, los conflictos se resuelven en el plano espiritual. Porque el perdón y la reconciliación es un asunto espiritual. Y Jesús habló sobre el perdón. Incluso dijo Jesús: si tú no perdonas a tu hermano, tu Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar. Y él habló sobre el perdón y la reconciliación. Y el apóstol Pedro también lo expresó de esta manera y dijo que si usted no se reconcilia con su pareja, si no resuelve los conflictos, tus oraciones, que son espirituales, van a encontrar estorbo. Entonces la disensión, la incomprensión es un asunto espiritual. Cuando usted no se comprende, no se entiende con su pareja, no lo tome tan a la ligera. Es un asunto espiritual que hay que resolverlo desde el plano espiritual. No es que no se le dé flores. Eso también es bíblico, que se le dé flores a la esposa, que se le cocine al esposo, porque ahora las mujeres no quieren cocinar. Las mujeres no quieren cocinar ahora. Gracias a Dios que aquí no hay de eso en esta iglesia. No, es de verdad, aquí no hay de eso, no hay de esas. Pero estoy hablando que hay mujeres que ya no quieren cocinar y sus uñas la delatan. Sus uñas la delatan. Hay mujeres que usan un tipo de uña que no es para agarrar un cucharón. Hello. Entonces, no es que eso no tiene su importancia. Eso tiene su importancia. Eso tiene su lugar. El hombre debe tratar a su esposa como la palabra lo dice, como vaso frágil. El hombre debe sorprender un día a su esposa y hacerlo con regularidad y decirle: mi amor, no haga la cena, te tengo una noche especial. Amén. Porque yo soy de aquellos que creen que la esposa es la representación visible del esposo. Como se ve a tu esposa, así te verás tú. El hombre debe procurar que su esposa luzca mejor que él, en todo el sentido de la palabra. Porque yo he visto casos donde la mujer está desgreñada y el hombre está todo el tiempo en pinta. Entonces ahí hay un problema espiritual. La mujer todo el tiempo está como una chonchita. Y discúlpenme, yo respeto mucho a la mujer. La mujer es una bendición de Dios. Pero quiero ilustrarle algo. Y es que muchas veces la mujer está tan descuidada, todo el tiempo en la casa, cocinando, fregando,
planchando, suapeando, haciendo cuantas cosas que muchas veces se descuida. Y termina la mujer explotada y el hombre anda todo el tiempo bien hermoso, bien arregladito, bien cuidadito. Y la mujer está en esa condición. Entonces hay un problema que hay que resolverlo espiritualmente. Porque, pastor, ¿y cómo es eso espiritualmente? Sí, porque a veces la consejería no basta. Te lo digo, la consejería no basta, porque así como hay mujeres descuidadas que no basta con aconsejarla, hay que liberarla de ese demonio. Así hay hombres que son también descuidados, que ya como tienen a su esposa segura y hijos, ya ellos se creen que tienen que descuidarse. Y usted lo ve, ¿verdad? Tirado, con un olor a sapo. No sé cómo huelen los sapos, pero un olor desagradable. Gloria a Dios. No compran un perfumito, no se visten bien. Y la mujer entonces anda bien cuidadita, bien arregladita. Y cuando el hombre quiere buscar a la mujer a todo lo rechaza, porque ¿quién le entra a un fenómeno así? Hay que cerrar los ojos y ponerse en comunión para entrarle a un fenómeno así. Entonces, hay cosas que se resuelven desde el plano espiritual, porque hay hombres que por más consejo que tú le des, son tercos. Es que yo soy así, así fue que tú me conociste. Oye eso, ahora me quiere cambiar. Entonces ahí ya no basta con la consejería, porque ellos van a la consejería y reciben el consejo y todo está bien en el momento ahí, pero pasan 2 o 3 días y vuelve a lo mismo. Entonces se requiere algo espiritual. Hay que romper una cadena en el ámbito espiritual. Y la mujer entonces comienza a cocinar en esos días y comienza a hacer sus quehaceres. Pasan unos cuantos días y ya se olvida de eso. Ahora, yo no estoy de acuerdo, escuche bien, porque quiero crear un balance. Yo no estoy de acuerdo con que la mujer se sienta una esclava, porque hay veces que el hombre descuida tanto la relación de pareja que la mujer se siente usada, que la mujer se siente explotada, que la mujer se siente estropeada, que la mujer no se siente valorada. Y la mujer fue creada por Dios para ser ayuda idónea del hombre, no una esclava, sino la ayuda idónea. La ayuda idónea significa que la parte principal es el hombre que la aporta, no la mujer. El hombre que aporta lo principal, y la mujer entonces es la ayuda idónea, porque al hombre no le conviene que la mujer esté estresada. No le conviene. No hay cosa más terrible que un hombre tener una mujer estresada en la casa. Óyeme, una mujer incómoda es lo más difícil que hay. Y no le conviene a uno tener una mujer incómoda, porque hasta la comida le sale subida de sal. Y una mujer incómoda, usted le dice, plánchame esa camisa, plánchala tú. Mi amor, es la comida, cógela ahí que está en la cocina. Mi amor, dame un chin esta noche, estoy cansada. Entonces, tú tienes que ser sabio. Dígale al hombre que está a su lado, tiene que ser sabio y entendido en los tiempos. Dígale al que está a su lado, despierta, hermano, despierta. Despierta. Un aplauso fuerte a Cristo. Despierta. Ahora, si tú tienes una mujer contenta, desde que tú llegas, tú encuentras esa casa como un percal. Y encuentras una mujer arregladita. Y una mujer que cuando te dice, mi amor, siéntate aquí, aquí está tu comida.
es que ese hombre le está ministrando bien a esa mujer. Y la palabra de Dios habla sobre eso. La palabra de Dios dice que hay que lavarla. Pero después yo le predico ese mensaje. Amén. Porque Cristo es el esposo y Cristo comparó la iglesia con su esposa. Y Jesucristo habla sobre todo eso. La palabra de Dios habla sobre todos esos detalles. Y eso es bueno. Entonces, cuando la mujer está sana espiritualmente, en la casa todo fluye. El hombre sale y encuentra muchas puertas abiertas. Pero cuando la mujer está incómoda, cuando hay problemas espirituales, ¿sabe qué el hombre dice? Esta mujer me tiene azarado. Y no es que la mujer lo tiene azarado, es que hay un problema que hay que resolver en el mundo espiritual. Y cuando hay problema en el mundo espiritual de pareja, tus oraciones encuentran estorbo. No es que no se está orando, pero la oración no pasa del techo. Y al no pasar del techo, tú oras y la oración encuentra estorbo. Es decir, los demonios obstaculizan tu oración. Y por más que tú ores, esa oración al no llegar a la presencia de Dios, no recibe respuesta. Entonces tú sientes que todo va para atrás. Lo que pasa es que tú tienes que resolver primero ese problema que hay en la casa. Amén. Y a veces se da lo contrario. La mujer maltrata verbalmente al hombre. Le habla mal, no lo respeta. Quiere jugar muchas veces el papel de hombre en la casa. Y ahí se rompió un principio que es espiritual también. La mujer es la mujer en la casa y el hombre es el hombre. Entonces muchas veces se cambian los roles. Y ese problema hay que resolverlo espiritualmente. Por eso hablábamos el domingo pasado de la comunicación espiritual. Y hablábamos también de la oración espiritual. La oración no es regañar al otro mientras se ora. La oración no es una indirecta. La oración no es lanzar puya mientras se está orando. La oración es una comunicación espiritual. Por eso cuando hablamos de oración hablamos de comunión, común unión. Cuando oramos nos ponemos en comunión con Dios. Es decir, en común unión con Dios. Y si dos personas se ponen de acuerdo y le piden al Señor cualquier cosa, lo que le pidan al Señor será hecho. Luego hablábamos el domingo pasado sobre la situación que hay ahora mismo en el pueblo de Dios. Cuando yo hablo sobre eso, estoy hablando en términos generalizados. Amén. Personas que han hecho del evangelio un negocio. Personas que han hecho del ministerio su propio negocio. No es que el reino de Dios no se pueda ver como un negocio, porque el mismo Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Pero los negocios del Padre no son lucrativos, sino que cuando Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar, estamos hablando de hacer la voluntad absoluta de Dios. Como diciendo, para eso nací, para eso crecí, para estar en los negocios de mi Padre. O sea, para hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre es mi empleador. Yo soy el empleado de mi Padre. Y en la fábrica de mi Padre, en la industria de mi Padre, en los negocios de mi Padre, me conviene estar. Pero ese negocio no es tuyo, es del Padre. Pero la gente ha hecho del ministerio, del evangelio, su propio negocio y no el negocio del Padre. ¿Me están entendiendo? Son dos cosas muy distintas y hay personas que tratan de enriquecerse en la obra de Dios. Una cosa es que Dios te bendiga, porque yo soy testigo de que Dios bendice, de que Dios prospera, de que a sus hijos Dios les resuelve. Ahora, eso es muy distinto a tú meterte en el ministerio para sacar provecho pecuniario. Son dos cosas muy diferentes. Y finalmente lo que Dios va a juzgar es la intención de tu corazón,
por qué tú haces lo que haces, con qué propósito tú lo haces y con qué objetivo tú lo haces. Por eso uno de los principales requisitos para entrar en el ministerio es no ser una persona avariciosa, no avaro. El que anhela obispado no puede ser avaro, no puede amar el dinero. Hello, qué silencio hay. Tener dinero no es pecado. Amar el dinero sí lo es. Dígalo conmigo, tener dinero no es pecado. Ahora, amar el dinero sí lo es. Entonces, en este tiempo hay predicadores que están en ventas, hay adoradores que están en ventas, pero la gracia de Dios no está a la venta. Y de eso hablábamos el domingo pasado. Amén, hermanos. Y hoy el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es importante que entendamos que la adoración a Dios es el objetivo principal de la iglesia. La adoración no es un espectáculo ni una droga que hay que darse sobredosis para crear una atmósfera o una dependencia, de manera que la gente asista a la iglesia simplemente por ver a los adoradores, por ver y escuchar al grupo de adoración. Esa no puede ser nuestra principal atracción para ir a un culto. Ni tampoco debe ser la música de la alabanza lo que inspire al adorador a Dios, sino que adorar es darle culto y tributo a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha dicho en su palabra, porque Él ha sido fiel y lo ha cumplido. Él es digno de nuestra adoración. Por eso no necesitamos un ambiente preparado para adorarle. No es que no haya un ambiente, quiero que me entiendan. No es que no hayan luces, no es que yo estoy en contra de que hayan luces, no es que estoy en contra de que haya humo, pero que ese no sea el principal motivo. Porque hay gente que le buscan la quinta pata al gato. Ay, el pastor Kelvin es muy anticuado, ahora no está de acuerdo con las luces. No tuviera yo unas cuantas ahí atrás. Ahora no está de acuerdo con las luces, con las grandes tarimas, como me tiró una en estos días. Ahora no está de acuerdo con las tarimas, no está de acuerdo ahora con la adoración, con las cámaras. No, esa no es la idea. Es un asunto del corazón, de la actitud de tu corazón a la hora de adorar. Lo que estoy enseñando es que cuando tú vengas al servicio, no te fijes en las luces solamente. No te fijes en el grupo de adoración para adorarle. Porque si te fijas en esas cosas, el día que el grupo de adoración no adore como tú quieres, entonces tu adoración no será una adoración correcta. El día en que las luces estén de lado y no estén colocadas de manera perfecta, entonces ese día se arruinó la adoración por eso. El día que uno de los adoradores meta un huevo, un gallito, entonces se arruinó la adoración por eso. No. Aleluya. Dígale al que está a su lado: tú no necesitas un ambiente preparado para adorarle. No necesita ni siquiera estar físicamente para adorarle, porque muchos le adoran aún quemándose en una hoguera. Amén. Muchos le adoraron aún quemándose en una hoguera, porque lo adoraban en el Espíritu. Muchos le adoraron aún con cepos en ambas manos, con cadenas en ambos pies y metido en la cárcel de más atrás. Y allí adoraron al Padre y lo hicieron en espíritu y en verdad, como el caso de Pablo y de Silas. Ahí no había un ambiente de adoración. Allí lo que había eran presos gritando, quejándose. Y allí Pablo adoró a Dios.
Y allí sí la adoró a Dios. Amén. Hay dos formas de hacer las cosas en la iglesia: según los hombres o según el Espíritu, según la carne o según el Espíritu, de acuerdo a nuestra mente, concepto y experiencia, o según el Espíritu. Existe solo una forma de preparar a los ministros de Dios, y es en el Espíritu. No es que no se preparen ministros competentes, sino que a la hora de nosotros preparar a nuestros ministros, lo hagamos en el Espíritu. Porque es bueno recibir clases de teología, es bueno recibir clases de homilética, de hermenéutica. Todo eso nosotros lo hemos dado, lo hemos recibido. Pero también hay que enseñarle a los estudiantes a andar en el Espíritu. Hay que enseñarle a vivir en el Espíritu, porque si no, tendrán un tremendo mensaje, pero teológico. Tendrán un mensaje intelectual. Tendrán una enseñanza cargada de letra, pero no hay vivencia en el Espíritu. Porque no es lo mismo hablar de que Dios habla y tú tener la experiencia de que Dios te habló. No es lo mismo decirle a la gente: el apóstol Pablo habló sobre el don de lenguas y usted nunca la ha hablado. No es lo mismo nosotros hablar de los dones de expresión oral, como es el don de profecía, y usted nunca profetizarle a alguien. Diga conmigo: el evangelio es espiritual, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero lamentablemente he visto que hay quienes escogen formar a sus ministros al estilo universitario o a través de la cultura griega, a través de los seminarios, rechazando el modelo de la palabra de Dios. Y es donde nosotros no podemos caer. Amén. Y estos prefieren el método que toma la Biblia y la analiza fríamente como si fuera un libro cualquiera. Ese es el método que muchos, no todo el mundo, muchos utilizan. Por eso a la hora de uno elegir, ¿verdad?, un programa de estudio, debe investigar primero y asesorarse de que ese seminario le dé lugar al Espíritu Santo de Dios, porque hay seminarios que lo que hacen es que te aspiran la unción. Hay seminarios que lo que hacen es que te sacan todo lo de Dios y te llenan de letra. No hay un fluir en el Espíritu. Amén. Y te convierten en eruditos. Yo conozco muchos eruditos que saben mucho griego, mucho hebreo y mucho arameo. Y cuando se sientan contigo te impresionan con sus palabrerías, pero no hay en ello vida espiritual. Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso yo siempre tomo como modelo al apóstol Pablo. Pablo era uno de los apóstoles completos. Pablo tenía palabra de revelación, pero a la misma vez él fluía en el Espíritu. En una ocasión trató de sacar al Espíritu y no le funcionó. Fue a Atenas y comenzó a filosofar con los griegos. Fue a filosofar con los atenienses y no se ganó a nadie. Y cuando fue a Corinto tuvo que cambiar la estrategia y le dijo a los corintios: bueno, la experiencia que tuve, estoy parafraseando, la experiencia que tuve en Atenas
fue muy vergonzosa. Pero ahora yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que ahora yo vengo con demostración de poder. Con demostración de poder. Amén. Pero hay gente que cuando te explican la palabra, en vez de transmitirte fe, te transmiten más duda. Porque la palabra no es para uno razonarla. Si la razona, ahí comienza tú a dudar de una vez. La palabra no es filosofía. Si tú tratas de filosofar con la palabra, te va a extraviar. Porque la palabra es espiritual, es un libro espiritual. Mi palabra son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra? Espíritu y vida. No es filosofía, no es letra, es espíritu y es vida. Pero aquellos que analizan siempre andan buscándole la quinta pata al gato y se hacen sabios, pero sin el espíritu, que es donde radica la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en el espíritu. Amén. Entonces, ¿qué nos importa más? ¿Tener un mensaje erudito? ¿Un mensaje filosófico lleno de letras? ¿O tener un mensaje espiritual? Escuche bien, el mundo no conoció a Dios con la sabiduría de los hombres, sino que conoció a Dios por la locura de la predicación. Lo vuelvo a repetir, y repítalo usted conmigo. El mundo no conoció a Dios en la sabiduría de los hombres, sino por la locura del evangelio. Porque esto es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios. Escuche bien esto. A través de lo que era una estupidez para los griegos y un insulto para los judíos, Dios salvó al mundo con la sencilla palabra del evangelio. Hoy en día hay muchos intelectuales, incluso en los medios de comunicación, que creen que el evangelio es una estupidez. Pero con la filosofía que ellos tienen, no han convencido ni a su propia familia. Usted lo ve hablando plepla por los medios de comunicación y hablando cosas sin entendimiento. Y nos ven a nosotros como personas atrasadas en términos mentales. Y lo que estamos predicando para ellos es una locura, es una estupidez. Pero con esa estupidez hemos cambiado a todas las naciones. Con esa estupidez llamada el evangelio, muchas personas, millones y millones de vidas en toda la historia han sido transformadas por el poder de la palabra. Lo que tú llamas estupidez o locura, para nosotros es poder y potencia de Dios. A mí no me importa que tú estés lleno de filosofía y de letra. A mí no me interesa la preparación que tú tengas. Yo tengo lo más importante, tengo la palabra de Dios. Y cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te hace libre, esa verdad te libera, esa verdad te libra de esos conceptos preconcebidos que en nada te ayudan espiritualmente, sino que te alejan de Dios. Por poco y predico aquí hoy. Amén. El hecho de que Dios no quepa en tu mente no quiere decir que Él no sea grande. Significa simplemente que tu mente es muy pequeña. Significa que tu mente es muy escasa con tu doctorado que tú tengas, con todos los libros que tú te hayas leído.
Para Dios tu mente es pequeñita y no puede entender las cosas que son de Dios. No puede concebir las cosas que son de Dios. Amén. Pero llegará un momento en que el mismo Dios hará nula la incredulidad de los hombres. Y se está acercando ese día en que los incrédulos creerán. Y creerán cuando lo vean bajando en un resplandor de gloria. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Romanos capítulo 3 versículo 4. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y quien está escribiendo eso era un filósofo, porque Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo de Tarso? ¿Cuál era el currículo de Saulo de Tarso? Un filósofo, un doctor en leyes. Fue preparado ante los pies de Gamaliel, el filósofo más grande que existía en esa época. Muchos son como Saulo de Tarso. Yo me gradué summa cum laude en la UAS, dicen. Hice mi especialidad en Francia y hice un doctorado en Alemania. Y tienen un currículo extenso, impecable, envidiable, pero no entienden la estupidez del evangelio. No entienden la locura del evangelio. Ahora, ¿por qué? Porque eso es lo que Dios hace con la sabiduría de los hombres. ¿Sabe qué Dios hace con la sabiduría de los hombres? La entorpece. Porque Dios ha cegado el entendimiento de los hombres para que no le alumbre la luz del evangelio. Si tú te crees la última Coca-Cola del desierto en términos intelectuales, ¿sabe qué hace Dios? Te oscurece el entendimiento para que el evangelio tú no lo puedas entender nunca. Ay, ¿qué fue lo que dije? Si me pongo a descifrar esa parte ahí, dura una hora más. Dura una hora más. Porque hay personas que se creen ídolos. Se creen como que todo lo saben. Y se autojustifican y tratan de ridiculizar la iglesia. Y a los pastores. Y a los hombres de Dios. Porque ellos tienen una profesión y portan un anillo. Y usted lo ve hablando y mostrando el anillo, para que la gente vea que son profesionales. ¿Sabe qué Pablo le dijo a esa gente? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como diciendo, ya yo estuve en esas andanzas, yo sé lo que hay ahí. Pero un día el Señor se me apareció y me tumbó y me humilló. Y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ay, ¿quién eres, Señor? Como quien dice, no te conozco. ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cose contra el aguijón. Ahora yo soy el que te voy a enseñar a ti a padecer por mi causa. En otras palabras, todos esos libros que te tragaste, suéltalo por un lado, porque tienes que desaprender para comenzar a aprender. Tú te sentaste por mucho tiempo en los pies de Gamaliel. Ahora te vas a sentar en mis pies para que reciba la revelación de mi palabra. Por eso yo admiro tanto al apóstol Pablo. Por eso yo estudio mucho de sus cartas, porque ahí está la esencia del evangelio. Diga conmigo, el evangelio es poder de Dios para salvación. Iglesia, tenemos que volver al régimen del Espíritu. Y no le estoy hablando solamente a esta iglesia, sino a la iglesia en sentido general. Tenemos que volver al régimen del Espíritu.
llegará el día en que Dios se levantará y le dirá a los cristianos de hoy: oh cristianos insensatos, ¿cómo ustedes son capaces de hacer evangelismo como si fuera algo mecánico? Como si fuera proselitismo, para convencer a la gente de que a Jesús hay que aceptarlo. ¿Tú crees que es posible que usted pueda lograr eso, convencer a la gente para que la gente acepte a Cristo? No, eso lo va a hacer el Espíritu Santo. No le quite el lugar al Espíritu Santo. ¿Cómo tú te atreves a llenar la iglesia supliendo necesidades, atrayendo a la gente a cambio de prebendas o intereses personales? No es que no se hagan obras sociales, pero hay personas que quieren llenar un espacio, una iglesia, solamente haciendo obras sociales, y cuando terminan esas obras sociales, usted, la gente no la ve ni en fotografía. Porque quien trae a la iglesia a la gente es el Espíritu Santo, no son las obras sociales. Ahora, la iglesia tiene que hacer labor social, pero por amor, no esperando nada a cambio. Vamos a dar habichuela, vamos a dar arroz, vamos a dar espagueti, vamos a dar pica pica, vamos a dar lo que tengamos que dar, pero no con el objetivo de sacar beneficio de eso, sino por amor, porque el necesitado necesita ver el amor de Dios. Pero cuando tu propósito es llenar la iglesia con obras sociales, ahí es donde está el grave problema, porque la gente, cuando ya deja de recibir el saquito de arroz, dice: por aquí me queda más cerca. Otros pretenden llenar la iglesia entreteniéndola con entretenimiento, y hacen muchas cosas para entretener a la gente. Le dan comida todos los domingos. No es que no se dé comida, nosotros también de vez en cuando hemos dado comida, pero la hemos dado para suplir una necesidad del momento, no esperando que la gente se congregue por comida. Tengo que explicarlo así porque hay gente que le buscan la quinta pata al gato y pueden decir: ahora el pastor Kelvin no quiere que se dé comida, ahora el pastor Kelvin no quiere que se adore con luces, ahora el pastor Kelvin no quiere que se paguen entradas en los conciertos, ahora el pastor Kelvin no quiere que se le dé ofrenda a los predicadores. No, tú tienes que entender este mensaje en el espíritu. Estoy hablando de las intenciones del corazón. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Con qué objetivo tú estás haciendo esas cosas? ¿Con qué propósito? ¿Tú predicas por amor o por dinero? ¿Tú adoras por amor y porque Dios es digno, o por tener dinero, fama, finanzas? Es el propósito. Lo que Dios va a juzgar en aquel día es la intención de tu corazón, porque habrá un tribunal para los creyentes, el tribunal de Cristo, donde cada uno será juzgado conforme a nuestras obras. Ojalá que no me caigan a pedrada en este tiempo, pero tengo que predicarlo, tengo que enseñarlo. ¿Cómo tú te atreves a hacer esas cosas? Diría el apóstol Pablo. ¿Cómo tú eres capaz de poner tarifa a la hora de predicar? ¿Cómo tú eres capaz de hacer eso? Donde antes la gente iba a los lugares movida por el Espíritu la enviaba y la mandaba, y a veces el mensajero no tenía nada, y el Señor le decía: vete, que en el camino te voy a proveer. Amén. ¿Cómo se atreven a hacer esas cosas? Vender esos boletos tan caros, vender esas entradas tan caros. Nos estamos pareciendo al mundo. No es que no estoy de acuerdo con que se cobren entradas, entiéndame por favor, porque hay gastos que hay que cubrir, hay compromisos que hay que cubrir, pero estamos hablando del gran negocio que hay detrás de todas esas cosas. El Espíritu no está de acuerdo con ese tipo de negociación. Y digo esto porque estas cosas, que son pequeñitas e insignificantes para muchos,
Pero esas cosas el Señor las ha tratado con nosotros. ¿Cómo se atreven? Tan necio soy, diría el Señor en este tiempo. ¿Cuándo entenderán que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo? Todas esas cosas le quitan la gloria a Dios para dársela a los hombres. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la manipulación. Dios de ahí me sacó de la manipulación. Iglesias que tienen un sistema muy fuerte financiero y por años han manipulado al pueblo. Tienen un listado de lo que diezman y de lo que no diezman. Hay iglesias que tienen un listado de los diezmadores y de los no diezmadores, de los que ofrendan y de los que no ofrendan. Nosotros, cuando comenzamos el ministerio, teníamos ese mismo sistema, porque eso fue lo que me enseñaron. Y yo estaba todo el tiempo con un estrés, porque ay, fulano no diezmó, hay que llamarlo. Sutano no pagó su diezmo, hay que llamarlo. Y eso produce un estrés tremendo. Y aparte de eso, produce prejuicio, porque uno se para aquí y uno sabe ya de antemano quiénes diezman y quiénes no. Y ya uno se para aquí con ese tipo de información, y cuando habla, uno hasta se siente mal, porque la gente piensa como que es a ellos que le están hablando. Y se lo toman de manera personal. Eso es manipulación. El diezmo, aunque esté en la palabra, se da voluntariamente. La ofrenda, aunque esté en la palabra, se da voluntariamente. Dígale al que está a su lado, no te dejes manipular por nadie. El diezmo es espiritual. La ofrenda es espiritual. Es un asunto de revelación. Amén.